Vanessa Álvarez Castilla. Vanessa Vera Morcuto. Oye, les estaba indicando, ¿no? ¿Qué dicen los expertos en finanzas? Dicen, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, no es siempre hay relación. Lo que pasa, por ejemplo, que nosotros tomamos como persona, ¿no es cierto? También lo aplicamos como empresa, ¿no? Entonces, a ver, los analistas, por ejemplo, financieros, ¿no es cierto? Los expertos en finanzas dicen que una persona, ¿no es cierto? Una persona normal, ¿no? Tiene que tener, lo óptimo es que tenga por lo menos cubierto, ¿no es cierto?, 2 meses de su gasto corriente, ¿no? Eso lo tenga como un fondo de reserva, ¿no? Para que esté cubierto 2 meses de gasto corriente. ¿A qué? De 2 a 3 meses, ¿eh?, de gasto corriente, ¿no? Ese sería lo óptimo, de 2 a 3 meses de gasto corriente. ¿Qué significa eso? Que lo óptimo, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, nosotros como personas debemos tener, por ejemplo, si mi gasto corriente es de 1.000 soles mensuales, yo tengo que tener una reserva de 2.000 soles mensuales para cubrir mi gasto corriente de 2 meses, ¿no es cierto? Esa sería mi reserva, mi fondo de emergencia como persona natural, ¿no? De acuerdo a los especialistas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las empresas, ¿no? Ese es el objetivo. Que cuando tengo utilidades, ¿no es cierto?, hacer ese fondo de reserva para paliar esa crisis, tenga para coberturar, por ejemplo, ¿no es cierto?, mis compromisos. ¿Listo? Muy bien, entonces, a eso se refiere, ¿no? Se establezca una diferencia entre un gran endeudamiento o tener un soporte necesario para salir adelante. Por ejemplo, si yo no tengo fondo de emergencia, definitivamente mi endeudamiento va a crecer, ¿no? ¿No? Se convierte en un gran endeudamiento. Va a crecer. ¿Por qué? Porque tenemos deudas operativas, pues, muchachos, ¿no? En una empresa hay deudas operativas. ¿Cuáles son sus gastos corrientes de una empresa? ¿No? Si una persona natural, sus gastos corrientes es pagar el agua, la luz, de repente el alquiler, ¿no es cierto?, ¿no? Y básicamente lo que es la alimentación, desayuno, almuerzo y comida, ¿no? En el caso de, ese es nuestro gasto corriente, porque todos los días tenemos que gastamos luz, gastamos agua, y nos endeudamos por eso. Entonces, imagínense que tenemos un préstamo adicional, ¿no es cierto?, un financiamiento como persona, igual las empresas. La diferencia es que las empresas, ¿no es cierto?, su gasto corriente, la planilla, por ejemplo, ¿no es cierto?, me endeudo con los trabajadores, ¿no es cierto?, ¿sí o no? Sobre todo cuando están, por ejemplo, estables, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tengo que, ¿no? Ellos van ganando el día a día, ¿no es cierto? Un día que pasa es un día que tengo que provisionar porque llega fin de mes y le tengo que pagar. Gastos corrientes, por ejemplo, también por el tema de alquileres, ¿no es cierto?, mantenimiento, trabaje o no trabaje en la máquina, en mis máquinas, ¿no es cierto?, les tengo que dar mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Son gastos y de repente, por ejemplo, la empresa también se ha financiado, se ha apalancado, tiene un préstamo, ¿no es cierto?, y no va a poder hacer frente, ¿no es cierto?, si no tiene un fondo de emergencia, no va a poder coberturar con ese compromiso. ¿Y qué pasa si no tiene ese compromiso? Es todo en cadena, o sea, si no cumple con sus compromisos, definitivamente, ¿no es cierto?, no va a salir, pero no va a tener el soporte, ¿no es cierto?, para mantenerse, para poder pasar esa tormenta, digamos, ¿no?, esa tormenta financiera, ¿de acuerdo? Las tormentas financieras, las crisis financieras, todo tienen un principio y tienen un final, ¿no? ¿Listo? Tienen un principio y todo un final, es cambiante. No sabemos cuándo se va a la crisis o por qué factores, ¿listo? Pero tiene un inicio y tiene un final, ¿no? No todo dura para siempre, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, un fondo de emergencia es una reserva, ¿de acuerdo? El fondo de emergencia lo definimos como una reserva, como un ahorro interno, pues, de la empresa, ¿no es cierto? Es una reserva. ¿De qué? De dinero, ¿no es cierto? De dinero. Que las empresas tienen dedicado a situaciones urgentes, o sea, ¿para qué? Para situaciones urgentes, para situaciones imprevistas. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, dentro de esas situaciones imprevistas, ¿no es cierto?, también puede estar los robos, ¿no?
Me roban la mercadería, ¿no es cierto? ¿Cómo repongo la mercadería? Me roban la maquinaria, ¿de dónde saco el fondo para eh, reponer esa mercadería o esos activos, ¿no? A través de ese fondo de emergencia o esa reserva que tenemos, ¿no? A ver, como les digo, esto de las extorsiones que están de moda hoy en día, ¿no es cierto? A las empresas las están empezando a extorsionar, ¿no? Pedirles cupos, ¿no? Para que puedan trabajar. Entonces, eso se convierte pues en una contingencia, ¿no es cierto? En una situación de emergencia, ¿no? Me amenazan, por ejemplo, con a ver, mm, no dejarme laborar, ¿no es cierto? Amenazan a mis trabajadores, a los directivos de las empresas, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, definitivamente se hace uso por esa reserva momentáneamente, ¿no es cierto?, para salir de esa situación de emergencia. Pérdida de negocios. Una pérdida de negocio, por ejemplo, es una situación que también depende de la gestión financiera de la empresa, ¿no? Pérdida de negocios. Y se puede dar, ¿no? Una mala gestión da como resultado una pérdida de negocios, ¿no? Una mala gestión. Cuando, por ejemplo, esto también es por factores internos y externos, puede estar la mala gestión, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo veo, ¿no es cierto?, que, a ver, lo que estoy produciendo o lo que estoy comercializando no tiene la debida aceptación, ¿no es cierto? Ahí hay lo que se llama la reconversión, ¿no? Reconvierto mi negocio a otro giro, ¿no es cierto? Empiezo otro giro de negocio. Pero si insistimos, por ejemplo, sobre algo que básicamente está en un mercado que está en decadencia, va a haber una pérdida de negocio, y eso tiene que ver mucho con la gestión, ¿cierto? Mucho tiene que ver cómo gestionamos, cómo se dirige la empresa. Los desastres naturales, ¿no? Es otro problema. Desastres naturales, ¿no es cierto? ¿Listo? Si no hay fondo de emergencia, no hay desastres naturales. ¿Dónde podemos ver, por ejemplo, esto, ¿no? A ver, un caso real. A ver, ¿se acuerdan, por ejemplo, de esta empresa española de petróleo que derramó el petróleo en las playas de Lima, ¿no es cierto? En la costa de Lima, Repsol, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es un desastre natural porque básicamente la contaminación que hizo el crudo, ese combustible, ¿no es cierto?, destrozó las pequeñas empresas artesanales dedicadas a la pesca, ¿no es cierto? Los dejó sin productos que explotar o productos que extraer, ¿no es cierto? Recursos naturales que extraer, los dejó sin ninguna fuente de ingreso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo, ¿no es cierto? Estas pequeñas empresas, por ejemplo, ¿no?, han tenido pues reservas, algunos pueden haber tenido reservas, ¿no es cierto?, para ese tipo de contingencia. Hasta ahorita a ver, no se puede liberar del problema, pues todavía estamos en proceso de limpieza, ¿no? Los que han tenido reservas, que son muy pocas, muy pocas personas, ¿no?, se han reconvertido, ¿no? No puedo pescar, ¿no es cierto? Me puedo reconvertir, me dedico a otra cosa. ¿Con qué? Con la reserva que tengo, ¿no es cierto? Mi pequeña empresa la reconvierto. O si no, me puedo ir a otra área geográfica de explotación, ¿no es cierto?, del recurso pesquero, ¿no? Me puedo ir más al sur o más al norte, ¿no? Pero eso conlleva toda una logística, ¿no es cierto?, para el traslado. Entonces, si yo no tengo un fondo de emergencia, una reserva, entonces, ¿cómo hago ese movimiento logístico? ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Además, el fondo de emergencia además de ser un sostén, ¿no es cierto? Un sostén que puede sostener a la empresa, ¿no es cierto? Es un fondo de emergencia también evita que la empresa se endeude más, ¿no? ¿Listo? O sea, no recurro, o sea, si yo no tengo fondo de emergencia, me voy a endeudar, pues, ¿no es cierto? ¿De dónde más voy a sacar? ¿No es cierto? Si yo no tengo un fondo de emergencia, una reserva, voy a tender a endeudarme. ¿Listo? Voy a tender a endeudarme. ¿Y a endeudarme con quién? Puede ser, si tengo la posibilidad, puedo endeudarme, por ejemplo, con la banca formal.
¿no? Si hay posibilidad, ¿no es cierto? Pero si no hay posibilidad, me endeudo pues, con la banca informal, ¿no es cierto? Con aquellos que no me piden garantía, ¿no? Pero ese fondo de emergencia me permite que si tengo que endeudarme, mi endeudamiento financiero sea menor, ¿no es cierto? Pero si no tengo esa capacidad de reserva, ¿no es cierto? Me voy a endeudar. Si puedo endeudarme en la banca formal, que me pide garantías, me pide requisitos, ¿no es cierto? Me endeudo, ¿no es cierto? Me endeudo. Y si no, igual, no tengo reservas, pero tampoco tengo garantías, ¿qué agarro? A ver, no cumplo con los requisitos formales de la banca formal, ¿no? De los bancos. Entonces, me voy a los préstamos informales, ¿no? Estos a los agiotistas, por ejemplo, a los prestamistas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tengo pues, cómo salir de ese problema, cómo salir de esa crisis que se ha planteado, ¿no? Entonces, eso hace que nos endeudemos más. Pero si tengo el fondo de emergencia, si tengo el fondo de reserva, va a disminuir pues, mi necesidad de endeudarme, ¿no es cierto? Eh, Acá está, ¿no? Al tener que verse la necesidad de pedir un préstamo a alguna entidad bancaria, no necesariamente la entidad bancaria, porque básicamente la entidad bancaria es una, como le estaba indicando, ¿no? Es una alternativa siempre y cuando cumpla con los requisitos. Pero hay personas que no cumplen con el requisito pues, estando en problemas financieros, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy empezando una empresa, no tengo propiedades, mi negocio se basa, por ejemplo, del movimiento inicialmente del día a día, ¿no? ¿De acuerdo? Mi actividad es del día a día. Lo que vendo hoy día lo invierto en la compra del día siguiente. Es más, no tengo ni local, pues, ¿no es cierto? Eso lo alquilo. Mis gastos operativos es del movimiento día a día, ¿no es cierto? Cuando uno recién empieza, un negocio recién empieza, ¿no es cierto? No es una empresa formal que ya tiene sus activos propios, etc. Entonces, hasta local propio, ¿no? Entonces, ahí se genera un problema, ¿no es cierto? Y si yo voy al banco, por ejemplo, tengo un problema, una crisis financiera por cualquier aspecto, puede ser robo, extorsiones, pérdidas de negocios o desastres naturales, o por ejemplo, una crisis financiera provocada en forma interna por el gobierno o en forma exógena, ¿no? Proveniente del extranjero, ¿no es cierto? De variables que puedan darse en el extranjero, ¿no? Como hemos dicho, crisis financiera a nivel internacional, o una recesión internacional, o guerras, por ejemplo, como la de Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Acudo pues, a prestamistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco no me va a financiar, no cumple los requisitos, ¿no es cierto? Entonces, es lo que normalmente pasa, pues, ¿no es cierto? Pasa en nuestra realidad, ¿no es cierto? En nuestro contexto, nuestra realidad, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, o sea, no todos los negocios, por ejemplo, se dedican me refiero a las micro, ¿no es cierto? Microempresas sobre todo, ¿no? Pequeñas sí pueden tener algún soporte, ¿no? Algún soporte de solvencia, pero las microempresas no, es muy delicado, su situación es muy inestable, ¿no? Entonces recurren pero a esos prestamistas, ¿no? Y esa es una idea básica, ¿no? Eh, en el caso de las microempresas, es por criterio, o sea, a ver, miren esto. Si el banco me ofrece una tasa de interés, por ejemplo, ¿no es cierto? Si soy nuevo, entre 30 y 35%, por ejemplo, ¿no es cierto? No me voy a ir y tengo la posibilidad de sacarme esa 30 o 35%. ¿Para qué voy, no es cierto? ¿Para qué escojo la otra opción, no es cierto? De un amigo de empresa, por ejemplo, ¿no? Cuando necesita un afianzamiento financiero, de ir a un informal que me cobre el 100, 150%. ¿No es cierto? No habría lógica. O sea, ¿por qué se recurre? Porque no se cumplen los requisitos, ¿no? En las entidades, por ejemplo, que ya tienen sus activos, tienen cómo garantizar, ¿no es cierto? El préstamo, sí pueden garantizar a través de eso, ¿no? Pero el fondo de emergencia, en conclusión, ¿no? Es el fondo de emergencia, en este caso, mmm, para afrontar una crisis, ¿no es cierto? Es de vital importancia, ¿no? La reserva, tenemos siempre que reservar, ¿no? Tener ahí nuestros ahorritos, ¿no? Como empresa y como persona también, pues, ¿no? A ver, de igual manera, supone que al tener que vender acción, miren, supone, a ver, por ejemplo, unas empresas que puedan cotizar sus acciones en el mercado de valores
Si tengo una crisis financiera y no tengo un fondo de emergencia, tengo que ver las diferentes formas de financiamiento. Y una forma de financiamiento es agarrar, por ejemplo, y vender parte de mis acciones de empresa, pues si las estoy cotizando en la bolsa de valores, ¿no es cierto? Al precio en que estén, ¿listo? Al precio en que estén, ¿de acuerdo? Me pueden comprar las acciones, es más, ahí hay el aprovechamiento del mercado de valores, ¿no? Por ejemplo, cuando las empresas están en crisis, ¿no es cierto? Las compras de esas acciones son a un costo muy bajo, ¿no? Muy bajo, muy especulativo, ¿no? Pero ni modo, es lo que me ofrecen, pues, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que hace cuando una empresa no tiene un fondo de emergencia o una reserva de dinero. Puedo vender, de repente el fondo de emergencia no me alcanza, ¿no es cierto? No me alcanza. Pero, ¿no es cierto? Si vendo pelo menor, ¿no? ¿De acuerdo? Algo menor. Si voy a vender acciones, yo estoy cotizando, aplico mi fondo de emergencia para reactivar y lo que me falta, puedo vender parte de las acciones, pero al mínimo, ¿no es cierto? Para que no nos afecte como empresa. Muy bien. Ese es un ejemplo, ¿no? A ver, O sea, vamos al siguiente. Dime, hijita. estas reservas necesariamente tienen que estar en una cuenta aparte. A ver, por eso, mira, las reservas normalmente sí tienen que estar por ejemplo, en una cuenta a plazo fijo, ¿no es cierto? Por eso es reserva. ¿Por qué? Mira, porque eso es desde el punto de vista financiero, para un fondo de emergencia. Tú no sabes cuándo puede ocurrir una crisis, ¿no es cierto? No lo sabes, ni como empresa ni como persona. Eso ocurre en cualquier momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, mire, imagínense, son diferentes tipos de crisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, estamos en el cinturón de fuego, muchachos, ¿no es cierto? Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Y un terremoto de gran intensidad puede ocurrir en cualquier momento. Si yo como empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, en ese desastre natural que es un terremoto, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, a ver, ocurre ese desastre natural. Eso no avisa. Puede ser hoy, mañana, dentro de una hora o en este momento, 5 minutos, ¿no es cierto? Dentro de 5 minutos puede ocurrir eso. Y me afecta como empresa, ¿no es cierto? ¿Me afecta en qué sentido? Puede ser que mi empresa se salve, mi maquinaria se salve, ¿no es cierto? Pero básicamente pero mis productos, por el tipo de productos que son, ¿no es cierto? No sean tan necesarios como, ¿no? Como para una situación de emergencia. Entonces, me quedo pues sin, ¿no es cierto? Sin consumidores, ¿no? La demanda en mi producto empieza a bajar, empieza la crisis, vendo menos, tengo compromisos, no puedo cumplir, ¿no? Entonces, los bancos no te esperan, ¿no? O sea, los bancos no te dan por ejemplo, las entidades financieras es muy difícil, si yo tengo préstamos, es muy difícil que te den tiempo, ¿no? Entonces, se vence, o refinancias, ¿no es cierto?, la deuda, y refinanciar significa un mayor costo por efecto de los intereses, porque te recalculan otra vez los intereses, ¿no es cierto? O pagas tus cuotas así como están establecidas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, menos venta, problemas con los trabajadores tienen necesidad porque de repente han sufrido también problemas con, a ver, personales o familiares producto de ese desastre natural, ¿no? Miren lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Han visto el huracán, ¿no? Por noticiero, ¿no? Cómo ha quedado, por ejemplo, ese sector de la Florida, ¿no? Totalmente inundado. Las fábricas o las empresas que han desaparecido, pues sus activos en realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, esos activos hay que reponerlos. Y eso se puede dar en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Hay activos que por más que yo quiera trasladarlo, por más que conozca que va a pasar ese desastre, no se puede trasladar por la naturaleza del activo, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil. Ahora, por ejemplo, igualito como lo que está sucediendo en Estados Unidos, sucede acá, pero por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Ica, ¿no? Ese desastre natural en Ica, por decir, ¿no es cierto? Las empresas de Ica, ¿no es cierto? Su producción empezó a mermar, pues, porque básicamente las empresas que vendían en Ica, porque básicamente, a ver,
las personas estaban abocadas a conseguir otro tipo de recursos, su demanda de las empresas pequeñas empezó a bajar, ¿no es cierto? Entonces se vieron en problemas financieros. Lo mismo que está ocurriendo en Omar, ¿no? O sea, por efecto, o sea, no sabes cuándo en realidad, ¿no? Al igual que, por ejemplo, por eso es necesario tener este fondo. Y este fondo, por ejemplo, sí, hay que tenerlo como una especie de contingencia, ¿no? Tener ahí, nosotros los contadores aplicamos todo el principio de prudencia, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿no es cierto? Un caso de emergencia. Entonces, ese fondo tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí. ¿Listo? Desde el punto de vista financiero, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Normalmente, como vuelvo a repetir, las empresas que hacen, ¿no? Que dislutan el punto de vista financiero, son las empresas, más o menos las empresas grandes, ellos tienen reservas, ¿no? Tienen reservas, o sea, tienen reservas. Por ejemplo, miren, a ver, un caso de una empresa que haya tenido problemas, contingencias, y que haya utilizado las reservas. Las Bambas, por ejemplo, ¿no? Las Bambas tienen reservas, muchachos. Son empresas que básicamente toman en serio estos objetivos estos objetivos financieros, ¿no? Por ejemplo, la creación del fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque las Bambas, por ejemplo, ¿no es cierto? Son, a ver, durante los meses que están inoperativos, productos de factores externos, como pueden ser los reclamos de los comuneros, ¿no es cierto?, las huelgas que se avecinan, ¿no es cierto?, los gastos operativos siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Siguen siendo los mismos. Por ejemplo, a ver, los derechos sociales siguen generándose, ¿no? No tiene movimiento, no tengo producción. ¿Con qué me sostengo? Se sostienen con las reservas, con los fondos de emergencia, ¿de acuerdo? Normalmente, voy a repetir, esto se aplica, ¿no? Se ve con mayor afianzamiento, o sea, es que tiene mayor conocimiento de aspectos financieros, ¿no? Las empresas, a ver, yo diría algunas de las pequeñas empresas, medianas un poco más, y las grandes empresas toditas, ¿no? Pero las microempresas no tienen este, este, este objetivo financiero, ¿no es cierto? Como establecer el fondo de emergencia, no se da, no lo miran, no le dan mayor importancia, ¿no es cierto? Básicamente, las microempresas tienen una mirada muy distinta, ¿no? Ellos, es día a día, ¿no? O sea, todo lo que dicen, todo lo tengo que tener en movimiento, ¿no es cierto? Todo lo tengo que tener en movimiento, para que ese movimiento operacional me dé más utilidad, ¿no? Pero no se ponen bajo el aspecto de las contingencias que puede haber, que básicamente, ¿no es cierto? Se puede dar, pues, ¿no? Se puede dar en cualquier momento, ¿no? Sí, es necesario un fondo de emergencia. Y el fondo de emergencia se va generando cuando, como dice la parábola, ¿no? O sea, cuando es el tiempo de las vacas gordas, ¿no? O sea, cuando tengo una buena proyección, ahí es donde voy a tener utilidad y puedo generar mi fondo de emergencia, ¿no? Sabiendo que esto no es una emergencia, no avisa, muchachos, ¿eh? No avisa, es un riesgo permanente, ¿no? Puede venir de cualquier lado, ¿cierto? Vuelvo a repetir. Y lo mismo es lo que nosotros debemos de tratar de hacer, ¿no? Juntar de poco en poco para que, por ejemplo, en nuestro fondo, nuestra reserva como personas, ¿no es cierto?, tengamos un fondito que básicamente nos permita respirar, ¿no es cierto?, un periodo de tiempo, ¿listo? Es lo que, les vuelvo a indicar, es lo que los especialistas en finanzas, ¿no es cierto?, recomiendan, ¿no? De finanzas personales, ¿no? Las finanzas personales son muy parecidas a las finanzas empresariales, ¿no? ¿Qué me dicen? Las finanzas personales. Lo óptimo es que, por ejemplo, un trabajador, una persona, tenga por lo menos en su fondo de ahorro, en su fondo de reserva, en su fondo de emergencia, ¿no es cierto?, cubierto por lo menos 2 a 3 meses de sus gastos operativos, ¿no? Porque si pasa algo, tengo un lapso de tiempo de 3 meses para efectos de ver, ¿no es cierto?, de poder asentarme mejor, tener una mejor visión, más tranquila, y poder actuar sobre esa emergencia, ¿no? Pero si no lo tengo, lo mismo que pasa en las empresas, me voy a empezar a desesperar como persona. Lo mismo pasa con las empresas, ¿no es cierto? Y voy a agarrar lo primero que me ofrecen, ¿no es cierto? No me interesa cómo, en qué
tipo de endeudamiento me puede estar mintiendo, ¿no es cierto? La cuestión es salir del problema, ¿no? Entonces, eso no pasa con cuando nosotros tenemos el fondo de emergencia o una reserva. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna otra duda sobre este punto, sobre este ejemplo, muchachos? A ver, vamos a la siguiente. ¿No? Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? De los objetivos financieros empresariales es garantizar la sostenibilidad financiera. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver primero, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad la sostenibilidad financiera? Este es uno de los objetivos financieros de una empresa más común y por el cual todas están en la búsqueda, la sostenibilidad financiera. Cuando se habla de sostenibilidad financiera nos referimos a la capacidad de asegurar los recursos financieros estables y suficientes a largo plazo y que estos puedan distribuirse en tiempo y forma. Esto puede ser un objetivo financiero bastante desafiante, sobre todo para las empresas que recién comienzan con sus actividades. Muchos negocios deben establecer un objetivo con metas de apoyo financiero de mantener las ganancias de forma efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es sostenibilidad financiera? A ver, vamos a ir discriminando. Los objetivos financieros de una empresa, ¿no es cierto? ¿No? De una empresa, más común por la que están en búsqueda casi todas las empresas, pero no todas las empresas lo logran, ¿no? Es la sostenibilidad financiera, ¿no? Es uno de los objetivos. Es uno de los objetivos, la sostenibilidad financiera. Entonces, cuando se habla de sostenibilidad financiera, ¿no es cierto? Nos referimos a la capacidad de asegurar los recursos financieros estables y suficientes a largo plazo, que puedan distribuirse en el tiempo y forma. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de la operación de empresa, les voy a repetir, ¿no? Sostenibilidad financiera, significa que nosotros debemos de tener, por ejemplo, un mercado asegurado, ¿no? A través del reconocimiento de la empresa. O sea, tenemos que buscar el fortalecimiento de la empresa para lograr esa sostenibilidad, ¿no? Y cuando logramos ese mercado, ese reconocimiento en el mercado como empresa, ¿no es cierto? A ver, nos aseguramos también de los recursos financieros, ¿no? Porque los recursos financieros, ojo, que los recursos financieros pueden ser propios, ¿no es cierto? ¿En qué sentido propios? Recurso financiero es el ingreso, por ejemplo, son recursos financieros ordinarios por las ventas, por ejemplo, de mis productos, que los puedo producir, ¿no es cierto? O los puedo comercializar, ¿no? Estables, ¿por qué? Porque ese ingreso es estable, porque gracias, por ejemplo, a lo que yo busco, ¿no es cierto?, hacia futuro, ¿no es cierto?, que es ese reconocimiento, voy a tener, por ejemplo, una demanda, ¿no es cierto?, constante en el tiempo. Es decir, mis productos van a ser solicitados en el tiempo, ¿no es cierto? Siempre voy a tener esa situación, ¿no?, de productos que van a ser solicitados en el tiempo y eso me va a generar recursos, por ejemplo, propios. Pero también, al generarme esa sostenibilidad de demanda, ¿no es cierto? ¿Listo? Voy creciendo y logro esa sostenibilidad. Las puertas, por ejemplo, las puertas de entidades financieras se nos van a abrir, pues, ¿no es cierto? Nos van a ofrecer créditos, ¿de acuerdo? Vamos a ser bien vistos, ¿no? ¿De acuerdo? A largo plazo, ¿no? Entonces, esos recursos financieros que yo pueda tener como empresa, ¿no es cierto? Tengo que distribuirla bien, ¿no? O sea, en forma, en el tiempo preciso. Por ejemplo, ¿cómo en el tiempo preciso, no? Expansión, ¿no? Estoy en el proceso de expansión, bueno, le invierto pues en expansión geográfica, hemos dicho, ¿no es cierto? Sucursales, filiales, etcétera. En forma, las áreas que lo necesitan. Pues yo necesito, por ejemplo, activar mi área productiva, ¿no? Entonces, invierto pues en materias primas, maquinaria, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo. El, este, la sostenibilidad financiera es un objetivo financiero bastante desafiante, ¿no? Porque básicamente para lograrlo, ¿no es cierto? Hay que tener unas metas bien precisas, como hemos visto, ¿no es cierto? Y toda la empresa, todos los que están dentro de la empresa, tienen que involucrarse en esos objetivos, ¿no es cierto? ¿Listo? El objetivo de la empresa es
tener rentabilidad, satisfaciendo pues, las necesidades de los consumidores. Pero ¿cómo lo logré eso? Con trabajo, esfuerzo y empeño, ¿no? Sacando, dedicándose o básicamente, a ver, centrándose pues en su actividad, ¿no? Todos los que forman la organización, ¿no es cierto? Entre directivos y colaboradores, todos los colaboradores de la empresa, entre directivos y trabajadores, ¿de acuerdo? Ahora, las empresas que recién empiezan, como les digo, es muy difícil, ¿no es cierto?, que logren este objetivo financiero, ¿no es cierto?, en el corto tiempo, en el corto plazo, por lo que les estaba comentando, muchachos, ¿no? Las empresas cuando empiezan, ¿no es cierto?, a ver, tienen que, primero, a ver, este, si tienen que, a ver, primero, igual que las grandes, tener objetivos claros, ¿no? De hecho, tener objetivos claros para empezar. Pero las empresas que recién empiezan, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienen que estar, aparte de sus objetivos claros, tienen que tener un cambio de mentalidad, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo, o sea, trabajar desde el punto de vista financiero, de hecho, ¿no es cierto? Ver, o sea, todas las actividades que realizo como empresa que recién estoy empezando, siempre viéndolo desde el punto de vista financiero, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, miren esto. A ver, ¿cómo yo puedo puedo ayudarme financieramente a través de herramientas financieras, ¿no es cierto? Si recién estoy empezando. O básicamente, por ejemplo, hacerme acreedor, por ejemplo, a préstamos, ¿no? Apalancamientos. Tengo que empezar pues a sembrar, ¿no es cierto? Tengo que empezar a sembrar, ¿no? ¿Cómo es esa siembra? Muy bien, estoy empezando, tengo que empezar a hacer pues movimientos, ¿no es cierto? Tengo que empezar a hacer movimientos. Normalmente las empresas pequeñas, ¿no es cierto?, que recién empiezan, no hacen esos movimientos. Tú ves caja, ¿no? 10-1, caja. Entra en mi caja, sale en mi caja, ¿no es cierto? Lo pongo en el colchón, y del colchón, cuando tengo mis compromisos, lo saco y lo pago, ¿no es cierto? ¿Listo? Pero eso no es sembrar, ¿no? Si yo quiero pensar a futuro, ojo, vuelvo a repetir, las empresas, ¿no es cierto?, normalmente para ampliar, para crecer, tienen que trabajar con capitales en lo que más se pueda, ¿cierto? En la mayor proporción tienen que trabajar con capitales de terceros, ¿de acuerdo? En lo que más se pueda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero tener este tipo de sostenibilidad, tengo que empezar, pues, por ejemplo, esa facilidad a futuro, ¿no es cierto? A mediano plazo, ¿no? Tengo que empezar a sembrar, tengo que empezar a hacer, pues, movimientos, ¿no? Movimientos, a ver, primero, a ver, abrir mi cuenta, depositar mis ingresos, ¿no es cierto? ¿Listo? Pagar a través desembolsar de esos, hacer, por ejemplo, una transferencia a los proveedores que se puede hacer en las microempresas ahora, todo es digital, ¿no? Todo es digital, y eso hace, me empieza a generar un récord financiero, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese récord financiero me pone pues, en canal verde, ¿no? Me pone como alguien que es propicio para efectos de préstamos financieros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. A ver, muchos negocios deben establecer un objetivo con metas de apoyo financiero para mantener ganancias de forma efectiva. Sí. La gran mayoría de los negocios, en este caso estamos negocios, aunque le vamos a poner, no vamos a ver nosotros como empresa, ¿no? Muchos de los negocios deben establecer un objetivo con metas de apoyo financiero para mantener las ganancias en forma efectiva. ¿Cómo así? Las inversiones. Se tiene que planificar en el tiempo, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, en el tiempo entre los objetivos, a ver, nuevas plantas, nuevos sucursales, nueva inversión en mis activos productivos, ¿de acuerdo? Para eso, ¿qué necesito? ¿Qué recursos voy a necesitar de acuerdo a mi proyección? ¿No es cierto? ¿Cuánto va a ser la capacidad, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una proyección, muchachos, cuando se hace la proyección, no es mismo mi capacidad de pago al año 1 que al año 5, ¿no es cierto? Porque en mi proyección siempre veo factores de crecimiento, ¿no es cierto? Cómo voy a invertir, lo que quiero lograr es una parte de mi objetivo, es una parte de mi meta, ¿de acuerdo?
Entonces, a ver, de eso se trata, que cuando hagamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Las empresas deben establecer esos objetivos, esas metas de apoyo financiero a futuro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esas metas que se dan, ¿no es cierto? De avance, ¿no es cierto? Con el apoyo financiero, a ver, utilizando herramientas financieras como puede ser el leasing, el floor, o meramente financiamiento común y ordinario como lo conocemos, ¿no es cierto? Este, mantener las ganancias, ¿no es cierto? A través del mantenimiento operacional de la empresa en forma efectiva, ¿no? En forma constante durante el tiempo. A eso se refiere, ¿no? No todas las empresas es bien difícil lograrlo, ¿no es cierto? Es bien difícil. La cuestión es, todo nace eh, del, del hecho de dar a conocer, involucrar a todos los de la organización para tener esta sostenibilidad financiera, ¿no? Todos tienen que involucrarse, porque es parte del desarrollo empresarial, ¿no? De las actividades y su proyección a futuro, ¿no? A largo plazo. Muy bien. A ver, vamos a ver el tercero. Otro ejemplo, por ejemplo, reducir la rotación de empleados, ¿no? Vamos a ver, miren acá. No lograr que los colaboradores de la empresa estén satisfechos en sus puestos de trabajo resulta bastante costoso, ¿cierto? Un estudio realizado por Bersinby y Lake reveló que la inversión asociada con reemplazar a un trabajador de cargo medio le puede significar a una compañía hasta el 400% del salario mensual. ¿Ah? Es cuestión de reemplazar un trabajo medio. ¿eh? ¿Pero por qué? Ahí te vas a ver por qué. ¿no? Este porcentaje se incrementa si la persona a reemplazar tiene una posición gerencial o directiva. No hay, los gestores, muchachos, a ver, ahí también vamos a explicar. Por lo tanto, un objetivo financiero importante para muchas empresas es lograr la satisfacción de los empleados por medio de salarios competitivos, oportunidades de crecimiento, ventajas únicas y horarios flexibles, ¿no? O sea, son metodologías para efectos de tener al trabajador contento, pleno, para que pueda desarrollarse, desarrollar todas sus capacidades, por decir, ¿no es cierto?, en función a los objetivos de empresa, ¿no? A ver, vamos ya. Dice, el no lograr que los colaboradores, ¿no es cierto?, que son los empleados, trabajadores, obreros de una empresa, estén satisfechos, les resulta bastante costoso. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Los empleados, los colaboradores, es una parte fundamental de la empresa. Si se nos acaba, muchachos, ahí terminamos. ¿eh? Les voy a enviar el video. Hasta que nos acabe, vamos a seguir explicando. ¿Por qué? Porque un trabajador que desempeña un puesto, ¿no es cierto? Está desempeñando un puesto, ya tiene el conocimiento del puesto, de lo que tiene que hacer. ¿Listo? Si no se siente satisfecho, va a renunciar, se va a retirar de la empresa. ¿Y la empresa qué va a hacer? Va a contratar otro empleado, ¿cierto? Va a contratar otro empleado. Entonces, mmm, al contratar otro empleado, ese empleado, por ejemplo, tiene a ver, primero tiene que aprender la función, ¿listo?